Hola, muy buenas amigas y amigos de la Capilla Alfonsina. Hoy la Capilla Alfonsina recuerda a un gran amigo de ella, al poeta Alí Chumacero, pues en este mes, octubre, se cumple un aniversario más de su fallecimiento en 2010. Alí Chumacero nació en Acaponeta, creció en Guadalajara y luego vino a México, a Ciudad de México, y pronto conoció a Alfonso Reyes. De hecho, se sabe que él, su gran amigo José Luis Martínez, su otro gran amigo Jorge González Durán, visitaron a Alfonso Reyes para que los apoyara y los orientara porque querían hacer una revista literaria. Esta fue Tierra Nueva, que siempre tuvo el apoyo de don Alfonso. Bueno, pues para hablarnos de este extraordinario poeta mexicano, cuyas obras principales son Páramo de Sueños, Imágenes Desterradas y Palabras en Reposo. Además, un gran crítico literario, un hombre de libros, los que escribió, los que editó y los que narró, criticó, reseñó en distintas revistas. Alí Chumacero fue eso, poeta y hombre de libros. Pues para hablarnos de él, contamos con, de verdad, 4 expertos en la vida y obra de Alí Chumacero. El primero sería Javier Rolando Castrejón Acosta, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con estudios de especialización en Administración Pública en el CIDE. Actualmente y desde hace varios años, afortunadamente, es el coordinador de las bibliotecas personales de José Luis Martínez, Antonio Castroleal, Jaime García Terrés, Alí Chumacero y Carlos Monsiváis, magnífico proyecto que se alojan en la Biblioteca de México. Luis Chumacero, el hijo del poeta, realizó estudios de licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también estudió en la Facultad de Ciencias, Biología. Fue agregado cultural de la Embajada de México en Praga a los años 84 y 85, es crítico literario, escritor de relatos, poesía, cuentos. Es más, recomiendo mucho la lectura de su libro La Casa Llena, un libro de relatos breves. También contamos con Lorena Elizabeth Hernández. Ella es comunicadora, gestora cultural, directora de una oficina que se llama Se Habla Español, fundadora del Festival de Letras en Nayarit, donde de verdad difunde muchísimo la obra de Alí Chumacero y también la de Amado Nervo, el otro poeta de la tierra. Lorena estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es además comentarista literaria en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, autora de diversos libros de cuento, narrativa y poesía, y repito, una gran conocedora de la obra de Alí Chumacero. Y concluye el programa con Carlos Martínez Plata, escritor, autor de 16 libros, entre los cuales yo quisiera destacar sus libros acerca de Amado Nervo y un ensayo biográfico titulado Por siempre Alí, refiriéndose obviamente a Alí Chumacero. Él preside la barra literaria Alí Chumacero y es miembro del taller literario de esta Capilla Alfonsina. Nos da un gusto enorme conmemorar al gran, al inolvidable Alí Chumacero. La biblioteca de Alí Chumacero contiene una gran riqueza bibliográfica, hemerográfica y documental. Y para llegar a ser uno de los grandes protagonistas y testigos de las letras mexicanas del siglo XX, tuvo que haber leído muchos libros y sobre todo una extraordinaria sección de consulta que contiene su biblioteca. Un ejemplo de estos son los diccionarios, son los almanaques, son toda la parte y encontramos uno de sus libros en el cual apreciamos los subrayados que tiene don Alí Chumacero. En este libro vamos a encontrar subrayados en donde él resalta las palabras que
seguramente memorizaba, aprendía de memoria y formaban su intelecto. Vemos a lo largo de este diccionario filosófico cómo le llamaban la atención ciertas palabras que él posteriormente seguramente las pasaba, las transcribía, y vamos viendo este recorrido por lo que veremos aquí, los ojos de Don Ali, que pregonaba, o sea, en la palabra la escudriñaba, la exprimía, la apretaba, y vemos aquí cómo a lo largo de estos diccionarios y estos almanaques y estos libros van guardando aquí, son parte de la memoria de un gran hombre que fue Alicho Macero, al construir, el ser arquitecto de esta gran biblioteca que actualmente está disponible para los mexicanos. Más adelante aquí vamos a ver parte fue ese momento que podríamos llamar de hacer las correcciones de estilo. Por ejemplo, Gilberto Owen, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Javier Villaurrutia, Carlos Fuentes. Pero ¿cómo adquiere Ali toda esta parte él era muy meticuloso, era un hombre que conocía muy bien las palabras y que a su vez alguna vez tuvo algunas diferencias con el propio Octavio Paz, que cuando publicaban en Letras de México, Octavio Paz le entregó una vez algunos sonetos para publicarlos, y Alicho Macero, cuando se hizo la publicación, detectó dos palabras que él no había incorporado en los sonetos. Llega y lo encuentra al mes y le dice: mira, aquí traigo el cuerpo del delito, aquí hay 12 ratas que no iban en mi texto. Así que fue. Y entonces él contesta: ¿sabes qué? A veces es la rata afortunada porque embellecen al texto. Octavio Paz se resistió a hacer la corrección correspondiente, y en el tiempo lo reconoce muchos años después. Inclusive llega a escribir un artículo que habla precisamente sobre eso. Y efectivamente tuvo que modificar el soneto Crepúsculos de la Ciudad, y ya ahora que lo vemos, pues sí, tuvo que suprimir varias frases. Aquí vemos también lo escrupuloso que es Alicho Macero al hacer inclusive su propia corrección de estilo. En Palabras en Reposo, en uno de sus textos, inicia en el mes de febrero y lo va corrigiendo durante los meses hasta llegar al mes de octubre, que inclusive en el mismo mes de octubre, ya cuando está la publicación, hace correcciones de estilo. Y algo que me llama poderosamente la atención de esa capacidad que tiene, que para él no era trabajo, para él no era, es la posibilidad de leer los libros y en los libros llevar a cabo la corrección de estilo. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que significa un trabajo y lo que es una pasión de vida por el trabajo. Cuando vino uno de el nieto de León de Grey, me dijo: ¿no tendrás algo de mi abuelo? Y entonces me encuentro este libro de León de Grey que dice: para el poeta Alicho Macero, de su admirador. Pero al empezar a buscar
al empezar a pasar las hojas, vemos que a lo largo del libro existen correcciones de estilo. Y así vamos viendo cómo un hombre que leía por muchas horas los textos de los libros, y ahí mismo les podemos apreciar las correcciones de estilo. Alicho Macero, por eso se convierte, podemos decir, en el gran curador de las letras mexicanas. Y algo que tenía y que esta biblioteca nos permite es que decía que en este océano de palabras, cuando uno toma un texto, sabe de qué puerto está partiendo, pero al incursionar en ese gran océano de palabras, no sabemos a dónde nos va a llevar. Y esta biblioteca reúne y hace esa metáfora a través del arquitecto de cómo navegamos en las palabras. Y la gran riqueza bibliográfica, bibliográfica que existe en estas bibliotecas, que está sobre todo ahora al alcance de cualquier usuario que quiera venir a consultar y que pueda venir a investigar sobre uno de los grandes protagonistas y testigos de las letras mexicanas. Alicho Macero. Yo soy Alicho Macero, estamos a unos días de recordar el 13º aniversario de la muerte de mi padre, de Alicho Macero, que todos, como todos sabemos, fue no solamente un gran poeta, sino que fue un editor, y por sus manos pasaron muchísimos libros, porque él trabajaba en el Fondo de Cultura, y libros muy importantes dentro de nuestra tradición literaria, como mencionemos los libros de Rulfo, Juan José Arreola, obra de Octavio Paz, La región más transparente de Carlos Fuentes. La formación de mi padre fue fundamentalmente en español. Y cuando me refiero a español, no es porque él enseñara otros idiomas, sino que él tenía la teoría, una teoría muy válida, de que todo aquel que quiera ser escritor en español debe manejar los clásicos. Entonces, en su biblioteca pues estaban todos los clásicos, digamos, la novela picaresca, todo Cervantes, Góngora, Quevedo, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Benito Pérez Galdós, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Alarcón. Era una gran biblioteca que además había recopilado no solamente la historia de nuestro idioma, sino que había recopilado también todas nuestras, nuestras tradiciones literarias. La formación que él tenía como poeta no solamente estaba en eso, sino que él siempre se había preocupado por saber, entre otros temas importantes, historia de México, historia de México desde, pensemos, la llegada, la fundación de las primeras ciudades con los olmecas, a partir de ahí, y luego hacer una lectura política, no solamente histórica, sino política, sobre muchos fenómenos. Entre esos fenómenos estaban, la fundación de Tenochtitlan, la caída de Tenochtitlan, lo que sucedía en la Nueva España, antecedentes de la Revolución de Independencia, y además un gran estudio, una gran investigación que estaba en su biblioteca sobre personajes, Hidalgo, Abasolo, Vicente Guerrero, Iturbide, la famosa o la llamada corregidora, todo lo que intervenía y todas las ideas que venían de Europa. Desde Erasmo, por ejemplo, pensemos en dos grandes personajes, uno es Maquiavelo y otro es Erasmo de Rotterdam. No es tan sencillo hablar en tan poco tiempo sobre formaciones literarias o formaciones intelectuales. Otra parte que le gustaba mucho a mi padre, a Alicho Macero, era la antropología. Sabía muchísima historia no solamente de pueblos prehispánicos, sino que se había metido a estudiar antropología, pensemos en buena parte de la cultura, buena parte de la cultura africana.
también las mitologías. Entonces, es una formación que ayudó muchísimo a que hiciera también crítica literaria. De hecho, cuando él fundó, como sabemos, una revista que se llamó Tierra Nueva, y un día, siendo yo muy joven, le pregunté por qué Tierra Nueva, y me enteré que el nombre de Tierra Nueva se lo había puesto Alfonso Reyes, a quien él, por supuesto, admiraba mucho. Esa revista Tierra Nueva se hizo en 1940, la fundó con José Luis Martínez, Jorge González Durán y Leopoldo Sea. Y entre las anécdotas, digamos, de gente de carne y hueso, yo me enteré que habían entrevistado a Enrique González Martínez, siendo ellos tendrían 22 años, y si González Martínez había nacido en 1871, pues tenía 70 y tantos años cuando lo conocieron. Y yo empezaba a leer poesía, y un día le pregunté a mi padre, le pregunté por Enrique González Martínez, porque era como lo sentía yo como una figura cartonada. Y el comentario que me hizo fue espléndido. Me dijo, era un señor mucho mayor que nosotros por edad, había 50 años, ¿no? Casi 50 años de diferencia de edades. Era un señor muy generoso, muy simpático, igual que otro contemporáneo que era Gilberto Owen. De hecho, cuando uno lee la obra de Owen, porque mi padre recopiló toda la obra, el Fondo de Cultura hizo una reimpresión, porque hay una impresión anterior en la UNAM, y la primero que dice, recuerdo a Gilberto Owen siempre había una sonrisa, tenía la sonrisa en los labios. Esto es un poco, quiero hablar más que de la obra literaria, quiero hablar más que nada del personaje, de los personajes de carne y hueso, para que no estemos tan acostumbrados a cartonados. Y no quiero extenderme mucho, otra faceta, o más que faceta, otra gran formación de mi padre, Alicho Macero, independientemente de la música, le gustaba mucho la música barroca y Beethoven. Le gustaba Corelli, le gustaba Bach, le gustaba Telemann, le gustaba Richter, y le gustaba, claro, también Tchaikovsky y Beethoven. Pero una parte que es muy importante es que antes que nada él quiso ser dibujante, él quería ser pintor, y se fue más hacia la literatura. Y su gran formación también es en artes plásticas. De hecho, quiero recordar sus escritos sobre Ricardo Martínez, sobre Federico Cantú, sobre Francisco Zúñiga, digamos, entre otros. Entonces, esto es un retrato de un lector que le gustaba, por supuesto, la literatura, la filosofía, la antropología, la historia, y tenía además una formación política. Una formación política que estaba orientada hacia la izquierda, sin ser dogmático ni mucho menos, ¿no? Creo que esto es un retrato que yo estoy haciendo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto coincidir en este espacio fantástico que es la Capilla Alfonsina, este lugar que físicamente se encuentra en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, donde fuera la casa de ese gran intelectual que fue Alfonso Reyes, y que nos cobija hoy en el mundo de la virtualidad para hablar de otro gran personaje del siglo XX, el poeta Alicho Macero. Yo tuve la fortuna de conocer a Alicho Macero, en tanto que soy, igual que él, nayarita. Nayarit es tierra de poetas, la tierra de Amado Nervo, la tierra de Alicho Macero. Chumacero era oriundo de Acaponeta, en el norte de la entidad, y bueno, pues fue un hombre que muy joven salió primero a estudiar a Guadalajara y después a la Ciudad de México, y le recuerdo siendo yo muy pequeña, él ya era muy famoso, muy reconocido, el poeta, y cada vez que visitaba la entidad, cada vez que visitaba Tepic, la ciudad donde yo vivía de niña, pues era todo un acontecimiento. A lo largo de su vida, si bien esta transcurrió pues la mayor parte en la capital del país, Ali nunca se olvidó de sus orígenes y con mucha frecuencia volvía a su natal Acaponeta y a otras localidades como Tepic, donde pues con frecuencia le rendían homenaje. Era un hombre muy divertido,
creo que yo siempre lo vi como un hombre que además de muy bien parecido, alto, era un alma muy juvenil, un alma joven dentro de ese cuerpo. Era un hombre que le gustaba mucho hacer bromas, que no se tomaba en serio a sí mismo y que vivía de manera pues muy divertida. Después, años después, también tuve la gran oportunidad de coincidir con él en el Fondo de Cultura Económica, de institución editorial del Estado mexicano, de la cual él fue pues un mítico editor que estuvo a cargo pues de muchos de los libros fundamentales del siglo pasado. Y pues ahí yo coincidí con él cuando trabajé durante un par de años en el Fondo de Cultura al principio de este siglo, y con la magnífica casualidad de que estábamos en el mismo piso. Así que era un verdadero deleite ver llegar a Alichu Macero, que además de todo era muy generoso con sus conocimientos, con su sapiencia. Tenía en su escritorio pues sus libros y una lupa con la que se ayudaba para leer, porque bueno, ya tenía vista cansada. En esa época él ya tenía, pues yo creo que cercano a los 80 años, y pues siempre teníamos la oportunidad de preguntarle todo tipo de cosas, de pedirle asesoría, de solicitarle que nos narrara anécdotas de diferentes autores. Conocía como pocos el vastísimo catálogo editorial del Fondo de Cultura, y siempre pues era un placer escucharle, porque además, como les comentaba, pues él era muy, muy generoso en compartir todo lo que sabía, toda su sapiencia con nosotros que trabajábamos ahí cerca de él. Y bueno, pues también tuve la ocasión de verle la última vez en su último cumpleaños. Él ya pues estaba tristemente disminuido de salud, pero seguía conservando ese fantástico espíritu, esa forma de ser tan jovial, y yo le acompañé. Fuimos un momento a visitarle y tuvimos la oportunidad de pasarle por el celular, de poner el celular en altavoz, y que él escuchara las mañanitas que le cantaba un coro de infantes desde la ciudad de Tepic, en un teatro que lleva también su nombre, el Teatro del Pueblo Alichu Macero, y se emocionó mucho de escuchar esas que serían sus últimas mañanitas, porque bueno, pues siempre en Nayarit se tuvo una gran devoción por la figura de Alichu Macero. Y yo bromeaba con él y le decía: maestro, ya tenemos que estar listos para irnos a hacer la revolución. Y bueno, en esa ocasión, que fui la última vez que lo vi, porque él falleció pocos días después, le dije lo mismo: maestro, ya vámonos, maestro, ya póngase bien, porque nos tenemos que ir a hacer la revolución. Y en muchos sentidos, Chumacero fue un revolucionario, porque siendo muy joven, cuando llegó a esta ciudad, pues escribió una obra poética que, aunque breve, pues le bastaría para conseguir un nombre, conseguir un lugar en el imaginario de la poesía nacional, de la poesía escrita en español, con su pues enorme capacidad de escribir imágenes, de escribir palabras en reposo. La verdad es que era un poeta extraordinario. Alguna vez seguramente se lo habrán preguntado en infinidad de ocasiones, que le preguntamos justo cuando trabajábamos en el mismo piso allá por los rumbos de la Jusco, donde está la sede principal del fondo. Le preguntábamos: maestro, ¿pero por qué ya no volvió a escribir poesía? Y bueno, lo dijo en muchas entrevistas, y lo decía a manera de broma,
que no se puede ser poeta después de los 15 años. Es decir, él hablaba de que este sentimiento, esta emoción, este fenómeno de la poesía, lo veía él intrínsecamente ligado a la primera juventud. Pero su obra pues fue más allá de la poesía, porque como les comentaba, pues también fue un gran editor de libros, un gran corrector, y también pues un articulista notable, crítico de diferentes disciplinas artísticas, que publicó pues a lo largo de décadas en muchos suplementos culturales, en muchos periódicos, en revistas. De hecho, pues otro paisano nuestro, Carlos Martínez Plata, entiendo que está haciendo la búsqueda, la recopilación de todos esos artículos que dejó por ahí Alichu Macero. Y también, como les decía, pues fue un gran amigo de sus amigos, era un hombre que tenía pues amistades entrañables, fue un hombre que sobrevivió también a mucha gente de su generación, y que bueno, pues al final de los días fue sumamente querido, y que hoy, que ya no se encuentra físicamente con nosotros, pues sigue presente a través de su obra, a través de su lectura y a través también de los libros que él coleccionó. Era un gran bibliófilo, al igual que Alfonso Reyes. Su biblioteca se puede apreciar, se puede conocer, se puede admirar en la sede de la Biblioteca Vasconcelos, ahí por el rumbo de la Ciudadela, en la Ciudad de México. Creo que nos quedan muchos pendientes en torno a Lee, también desde el estado de Nayarit y a nivel nacional, pues de seguir conociendo más su obra, de seguirle publicando, de acercar sus poemas a generaciones más jóvenes de lectoras y de lectores, y sobre todo también pues de todas estas investigaciones nuevas que están surgiendo en torno a otras disciplinas sobre las cuales él también escribió. A nuestro querido maestro Alichu Macero, decirle como siempre: maestro, ¿ya está listo? Vámonos a hacer la revolución. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Martínez Plata. Les saludo desde la Capilla Alfonsina, Ciudad de México, para presentar a ustedes un breve ejercicio literario acerca de las imágenes críticas de Alichu Macero. Alichu Macero, quien falleciera en el año 2010, en su honor, gracias al apoyo que nos brinda el director de este centro cultural, el doctor Javier García Diego, para rendir este homenaje al maestro Ali. Miguel Ángel Flores, en Alichu Macero, los momentos críticos, que editaba el Fondo de Cultura Económica en 1996, refiere que el interés de Alichu Macero por ocuparse de las letras de los otros nace muy temprano. Así lo refleja en el artículo acerca de la literatura rusa en la revista estudiantina de 1936. Tiempo en que transcurrían apenas los 18 años de edad del maestro Ali. 3 meses después, emite en Nueva Galicia generoso comentario acerca de Amado Nervo. Esto en Guadalajara, Jalisco. En 1939, ya en la Ciudad de México, al lado de otros compañeros, emprende la tarea de fundar la revista Tierra Nueva, en 1940. Después, en la revista Contemporáneos, le refuerza su interés por forjarse como creador y promotor de la literatura. Es entonces cuando se registran momentos cruciales para Lee. El trabajo de la prosa crítica, factor vital para que se forjara sólida cultura literaria, congruente con su juicio, objetivo, mesurado, responsable, acerca de la obra de los demás. Mediante este controvertido oficio, le permite reseñar de manera encomiable los libros más destacados del momento. Así lo sería, en Tierra Nueva,
con la aparición del libro póstumo de Enrique González Martínez, en la que Alí perfila en tono poético sus comentarios y describe de él: el poema es un fino dibujo con el tenue sabor de seda. En Tierra Nueva expresa Miguel Ángel Flores que Alí empieza a destacar en el ámbito de las letras mexicanas, momentos en que se vive la gestación de obras que más tarde ejercerían gran influencia en nuestra literatura. La forma de sus afirmaciones de aquello que afectaba la narrativa de México y Latinoamérica alentaba el afán por una verdadera conciencia artística ajena a enfoques espurios. Bien decía al describir con humorística claridad que estuvimos condenados a recibir la misma lección, las mismas ideas, el mismo desarrollo y el mismo desenlace en cada una de nuestras novelas. En aquellos tiempos en que los sucesos de la Revolución Mexicana constituían el platillo favorito de cuentos y novelas. Por lo que de manera particular, como buen cazador, se ocuparía del vacío que registraba la crítica del acto literario, en textos ajustados por la brevedad que imponían los suplementos culturales. Octavio Barreda lo invita a trabajar en Letras de México y en El Hijo Pródigo, en donde contribuye a la calidad tipográfica, además en continuar reseñando las novedades bibliográficas, no solo del país, sino también de Hispanoamérica, como fue el caso de Jorge Luis Borges. Mención especial merece la importancia que significaron sus comentarios para con las obras de los escritores españoles. Por su espíritu cordial, afable, siempre de buen humor y sobre todo condescendiente, mereció Alí el mayor de los elogios. El maestro Abreu Gómez refiere: su prosa, como su verso, en gestación lógica, dado los pocos años del autor, responde a eso que no se puede explicar, pero que siente y entiende, y que nos da la sensación de que estamos delante de un escritor nacido en día de luna de conjunción con los demás luceros. Mientras que Evodio Escalante, con pluma certera, así describe a Alí respecto de su prosa. Y dice: su prosa es una prosa concisa, apretada, rica en las sutilezas de una ironía que a veces se vuelve ligeramente sacarrona. Al fragor de las revistas literarias brotan los suplementos culturales de los diarios más relevantes, oportunidad que acoge para continuar con su presencia gracias a la iniciativa de Fernando Benítez al crear México en la cultura de la revista Siempre. En él aparecieron adelantos de libros como El Arco y la Ira de Octavio Paz, La región más transparente de Carlos Fuentes, Palabras en reposo, y de la autoría del propio Alí, Palabras en reposo, y también del Llano en llamas de Juan Rulfo. El libro, en general, con estas disertaciones, se había convertido en noticia periodística. Con sus páginas, el recurso de los suplementos ocupó el espacio que habían dejado connotadas revistas literarias, ampliando los horizontes de la literatura de México. La presencia de Alí continúa en el suplemento Ovaciones, que dirigía Manuel Caraballo y Alfredo Leal Cortés. Miguel Ángel Flores señala, en el prólogo de los momentos críticos, que Alí se ciñó cada vez más al campo de la reseña, se limitó a la descripción de los libros, paulatinamente se fue alejando de la crítica hasta llegar al silencio total. Cumplió con la intención de aproximar los libros al público lector. En la preparación de los libros de Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y Efraín Hernández, es Alí huella perdurable
de la crítica mexicana. En entrevista con Antonio Campos, Alí asienta su disposición de crítico de la siguiente forma. Y dice: nunca fui más allá de la reseña, pero solía poner en cada una de mis colaboraciones un poco más que la simple elucidación de influencias en el texto criticado. La crítica literaria tiene el justo derecho de ser considerada como un complemento de la creación propiamente dicha. En los momentos críticos, Miguel Ángel Flores apunta 102 reseñas de diferentes tópicos en las que no se trata de proyectar unas obras completas, sino únicamente el de dar al lector una selección representativa de su actividad crítica. José Emilio Pacheco puntualiza los campos de estudio de Alí respecto de sus notas literarias y describe que pueden dividirse en diversas secciones. Su apoyo a los miembros de la generación, a los exiliados republicanos, a los poetas rioplatenses y, en primer término, a la revisión de la literatura nacional, a lo que debemos agregar a esos escritos de los del área de Centroamérica y del Caribe. Emilio Pacheco significa también que los artículos y reseñas publicados constituían entre los jóvenes lectores una universidad libre y un taller literario. A su vez distingue que Alí en esa época escribe los primeros ensayos escritos por los miembros del grupo acerca de personajes como Alberto Camus, Jean-Paul Sartre y del existencialismo. Concedamos ahora un espacio para citar lo que el propio Alí sustentaba acerca de la crítica literaria, reunidos en Alicho Macero, pastor de la palabra. Y refiere: si el crítico dicta cátedra entre los lectores, advirtiéndoles que la verdad está de su parte, no debe olvidar que, a poco de transcurrir algún tiempo, a veces inmediatamente, sus aseveraciones serán revisadas por otros críticos, y quizá él mismo resulte advertido de que sus reflexiones no siempre fueron certeras. Mientras que en su artículo cometido crítico, Alí señala: saber lo que el poeta representa en el conjunto de la sociedad, al lado de sus coterráneos y contemporáneos, es una de las misiones de la crítica. El crítico hurga en libros, periódicos, publicaciones de todas clases, buscando luces que lo conduzcan hacia la significación de una obra literaria. Miguel Ángel Flores continuó con él. Identifica un volumen de alrededor de 7 prólogos, 25 presentaciones y 795 artículos en 25 diarios y revistas, lo que en su conjunto conformarían el legado en prosa de Alí. Esto, como ya lo refería, en los momentos críticos. En un intento de acercamiento acerca de las colaboraciones de Alí, de los 102 escritas por Miguel Ángel Flores, restarían por capturar alrededor de 695 para la nueva presentación, de la cantidad de los 195 señalados en anexo por Miguel Ángel Flores. A dicho total debemos agregar los 46 discursos que consigna Jorge Asbur en Alas de Centella. Hago notar que resulta fundamental, hasta obligado, volver los ojos al resto de escritos de Alí para así poder dimensionar el inmenso legado, tan grande como su biblioteca personal de más de 40.000 volúmenes. En cuanto a mayor cantidad de colaboraciones en diarios y revistas, cito brevemente algunos. El Hijo Pródigo, 35, Diario El Nacional, 127, Suplemento México en la Cultura, Novedades, 299, Suplemento La Cultura en México Siempre, 70. Y continuaré ya prácticamente para terminar, señalando pues una serie de artículos importantes, como todos, no considerados en los momentos críticos, como son El Mexicanito de Aldous Huxley, La poesía de Jorge Luis Borges,
El hombre del búho de Enrique González Martínez, Dios en la tierra de José Revuelta, Los hombres del alba de Efraín Huerta y La mujer domada. Y bueno, pues deseo concluir con esta presentación que se me ha permitido hacer, pues para referir a algunas de las tantas personalidades que estudió Alí, como Manuel Acuña, Otón, Urbina, Nervo, González Martínez, López Velarde, Renato Leduc, Gilberto Owen, Pellicer, y así, Juan de la Cabada, Díez Canedo, Lestroza, Carlos Montemayor, y también Rosario Castellanos, Ana Seyer y Sara Ibáñez. Esto sin comentarios. Mientras mujeres que de él se han ocupado, podemos citar a María Ramona Rey, Eunice Odio, Evelyn Picon, Mónica Mansur, Margarita Michelena, Dolores Castro, Vida Valero, Lorena Ventura y Miriam Moscona. Finalmente, Alí reconoce que la primera beca que le otorgó a Alfonso Reyes, que fue Alfonso Reyes quien le otorga la primera beca. Y de Alfonso Reyes, Alí considera que es un erudito y artista que solía equilibrar la plenitud de sus dones a fin de recoger en frases sencillas las experiencias que movían su inspiración. Es un helenista consumado, sabio de la sonrisa dibujada, bromista perspicaz, devoto de la oración estructurada con clara inclinación a las travesuras lingüísticas. Y creo que es justo reconocer que Alí Chumacero tuvo a su cuidado los primeros 8 tomos de las obras completas de Alfonso Reyes. Gracias. Como les decía, amigas y amigos, íbamos a tener una sesión espléndida, tanto por la riqueza del tema, Alí Chumacero, como por los conocimientos de nuestros 4 expositores. Qué bueno, de verdad, qué bueno que hayan ustedes podido escuchar a estos 4 expertos hablarnos de ese ser inolvidable. Cada día crece más el recuerdo y la obra de Alí Chumacero. Gobierno de México.